primero nuestra línea, ¿verdad? Porque ya dijimos que vamos a trabajar con una línea de tiempo, por lo tanto vamos a necesitar una regla para poder trazar la línea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a usar nuestras reglas. Ustedes pueden utilizar diferentes reglas o tamaños dependiendo del tamaño de su hoja. Bueno, para los que tienen sus hojas solo en tamaño carta, pueden hacerlo también de esta manera. Doblarlo a la mitad. Luego lo cortamos y añadimos los pedazos y vamos armando una línea bastante grande porque son 51 presidentes de Guatemala, ¿verdad? Bueno, los vamos a ordenar de forma cronológica, o sea, que en orden, de acuerdo a cómo fueron tomando posesión a este cargo. De esa manera vamos a ir colocando las fechas. Y lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea, porque nuestro trabajo es una línea de tiempo. Por lo tanto, va a ser una línea. Ustedes traten de manera que no se les fuerza su regla, para que quede así bien bonito. Ahí yo ya tengo mi línea de tiempo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar al primer presidente de Guatemala. ¿Y quién fue el primer presidente? Ya algunos lo mencionaron. Vean, imprimí aquí mi hojita donde están algunos presidentes. José Rafael Cabrera. Bueno, nuestro primer presidente es Rafael Carrera y Turcios. Así es el nombre de él. Vamos a escribirlo. Rafael Carrera y Turcios. Muy bien. Su gobierno fue conservador. Pues vamos a colocarle acá. Gobierno conservador. ¿En qué año estuvo él en el poder? Estuvo el 21 de marzo de 1847. Bueno, vamos a escribirlo de forma abreviada, porque si vamos a escribir 21 de marzo, nos va a llevar mucho espacio. Entonces solo vamos a escribir 21 del 3 de 1847, ¿verdad? Muy bien. Vamos a escribirlo aquí abajo. 21/03/1847. ¿Hasta qué fecha dejó de ser presidente? El 17 de agosto, ¿verdad? 17/08/1848. Bueno, fue aproximadamente un año, estuvo un poquito más del año en la presidencia. Luego, como en nuestra línea de tiempo colocamos fechas, ¿verdad? Entonces, este fue nuestro primer. Y lo vamos a dejar acá en un apartado para luego escribir al siguiente presidente. Bueno, el siguiente presidente lo vamos a anotar en la parte de abajo. ¿Esto por qué? Para venir y comprender mejor y no veamos solo un montón de letras, ¿verdad? Sino que vamos a tratar la manera de ver un orden y aparte de ver un orden, vamos a diferenciar qué presidente continuó. El siguiente presidente fue Juan Antonio Martínez. Entonces lo vamos a dejar acá. Juan Antonio Martínez. Su tipo de gobierno fue
conservador. Este presidente también fue conservador. Y nos dice que él estuvo en el cargo el 17 de agosto de 1848 al 28 de noviembre de 1840. Estuvo muy pocos meses él en la presidencia, ¿verdad? Porque él recibió cargo en agosto y ya en noviembre volvió a dejar el cargo. Pero así fueron sucesivamente como se fueron dando estos cambios de presidente. Volvemos a hacer aquí una línea. Y ahora nos corresponde trabajar ¿en qué parte? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba. Muy bien, en la parte de arriba. Y nuestro tercer presidente fue José Bernardo Escobar. José Bernardo Escobar. José Bernardo Escobar. ¿Qué tipo de gobierno estuvo él? Es nuevamente gobierno conservador. ¿En qué año él fue tomado como presidente? El 28 del 11 de 1848 al 18 de enero de 1849. También estuvo muy poco tiempo en el poder, porque si aquí entró en noviembre, diciembre, enero, solo estuvo como unos 2 meses en el cargo, ¿verdad? Bueno. Luego vamos a ir trabajando con otro presidente. Y así sucesivamente ustedes van a ir trabajando con los 51 presidentes de Guatemala. ¿Quién es el siguiente presidente? El siguiente presidente es Mariano Paredes. Mariano Paredes, su tipo de gobierno fue independiente. Independiente. Estuvo a cargo el 18 de enero de 1849 al 6 de noviembre de 1851. ¿Verdad? Bueno, ¿van comprendiendo cómo va a ir nuestra línea de tiempo? Chicos. Sí, señor. Muy bien. Entonces, volvemos a trabajar. Así sucesivamente vamos a ir trabajando con los 51 presidentes. Quiere decir que ustedes van a entregar un trabajo largo, ¿verdad? Largo porque es una línea de tiempo que ustedes van a trabajar. Traten la manera de hacerlo de forma creativa. Si ustedes quieren pintar, digamos, los gobiernos conservadores de un color, los gobiernos independientes de otro color, quieren hacer a los gobiernos liberales de otro color, quieren hacer a los presidentes republicanos de otro color, entonces ahí vamos a ir trabajando de colores también su línea de tiempo, eso va a depender de su creatividad, ¿verdad? Entonces vamos a ir alargando nuestros pedazos. ¿Podemos trabajar solo con hojas? Sí lo podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas?
Realmente, desde el momento que venimos, se dio el descubrimiento de América, luego vino la conquista a Guatemala y la conquista a México y todo. Luego hubieron de todos estos españoles, quedaron algunos legendarios, podríamos decirle, y ellos vinieron y crearon sus propias políticas, ¿verdad? Crearon sus propias políticas y de ahí surge la independencia de Centroamérica. Realmente toda Centroamérica era un solo país, por eso se le conocía como un solo país y su capital era Guatemala, pero su forma de gobierno fueron dándose de diferentes formas. Entonces había un gobierno de tipo conservador y un gobierno liberal. Pero, ¿qué diferencias hay entre un gobierno conservador? Dice que el Partido Conservador, por su lado, era conocido como el moderado y estaba a favor de llevar procesos controlados y lentos. Este partido se encontraba conformado por familias de origen noble de la capital que estaban en contra de la independencia. Al no poder evitar un proceso de independencia, fueron los principales impulsores de la anexión a México. Bueno, entonces estos conservadores estaban muy a favor también de la iglesia, eran una familia noble y los conservadores estaban, ¿qué comprendemos de la palabra conservar? Algo que debemos como que guardarlo, ¿verdad? Guardarlo, tenerlo con mucho respeto. Y eso está bien, pero también nos dice que el gobierno conservador quería tener una forma de cómo dar las clases, que todas las doctrinas fueran impartidas por la iglesia. Dependía más como que, hablamos de nobleza, ¿de dónde viene la nobleza? La nobleza viene de España, o sea, desde el momento de la conquista y todo. Entonces, estas personas eran, como les mencionaba, eran personas quienes quedaron de los españoles. Entonces, ellos no querían que hubiera independencia, no querían que las personas fueran más libres o que su forma de venir y recibir sus clases, todo era más regido a través de la iglesia. Pero, en cambio, el partido, lo que es el liberal, como hablamos, liberal es de libertad. Entonces, el partido liberal lo que quería era crear una independencia, ¿verdad? Porque antes estaban unidos como que a México y luego ellos daron la manera de venir y también separarse de México, entonces ya se volvieron como que un país centroamericano, ¿verdad? Entonces su capital se estaba estableciendo ¿en dónde? En Guatemala. La capital siempre fue Guatemala y los otros lugares fueron como que provincias. Pero luego poco a poco se fue dando también la independencia en cada uno de estos países. Es por ello que ahora nos llamamos y nos consideramos un país independiente y somos Guatemala, ¿verdad? Entonces nos dice el Partido Liberal, por la forma en la que se expresaban, fueron un grupo de pobladores a favor de la independencia centroamericana de España, pero enemigos de la anexión a México. Grandes defensores de la autonomía manejada en las provincias y enemigos de la hegemonía y favoritismo de las élites capitalinas. Ellos apoyaban fielmente el sistema federal que unió a los países centroamericanos. Bueno, ¿verdad? Entonces cada uno lo que venía a hacer el conservador como que solo buscar sus propios beneficios, pero cuando hablamos de anexión a México es cuando nosotros queremos estar ahí con México, ¿verdad? Entonces estos conservadores lo que querían era estar siempre unidos como que a México. Pero vienen los liberales y ya no querían estar como que muy atados a México. Ellos querían su propia independencia. Entonces viene el gobierno liberal y ofrece esta independencia, ¿verdad? Por eso es que nos separamos en algún momento
venimos y nos vamos a ir separando de México. Y por eso es que nos volvemos un país centroamericano. Y luego, como ya les mencionaba, luego de que se logró esta separación entre México y los países centroamericanos, poco a poco se fueron dividiendo nuevamente, se fueron dando la independencia tanto de Costa Rica, se dio la independencia de Panamá, la independencia de El Salvador. Entonces, hubo un orden también de cómo se volvieron estos países independientes también. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿verdad? De que el conservador era un tipo de gobierno como que también buscaba los beneficios de la nobleza. Entonces, nobleza, hablamos de un sistema como buscaban lo que a ellos les convenía, ¿verdad? Educaban a las personas con una doctrina que ellos tenían. O sea, lo que ellos querían era meterle una doctrina y prácticamente, ¿de dónde viene la religión católica? Proviene de España, proviene de España. Entonces, el sistema, los presidentes conservadores lo que querían era que todavía las clases fueran de una manera también dada por medio de la iglesia. Anteriormente era la iglesia quien brindaba el aprendizaje, pero viene el gobierno liberal y dice, no, mejor que cada uno cree su propia ideología, que practique su forma de ser, ¿verdad? Entonces viene un poquito a darnos libertad. Entonces, fueron 30 años en los que los conservadores fueron trabajando para Guatemala. Los conservadores siempre nos tuvieron reprimidos, aparte de eso también hubieron ahí algunas también formas de cómo fuimos, ¿verdad? Gobernados, algunos presidentes que fueron muy duros también en toda la época guatemalteca, en toda nuestra historia. Viene ahí una trascendencia, ¿verdad? Hubieron momentos en donde también decían de que las personas que eran encarceladas eran llevadas a trabajar, ¿verdad? Hubo un gobierno también donde se hacían este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hasta que se da la revolución de 1944, ¿verdad? Entonces, es un poquito grande el tema, pero lo que me interesa es que ustedes comprendan qué diferencia hay entre los presidentes conservadores y los liberales, ¿verdad? Espero que ustedes lo hayan comprendido. Quisiera escucharlos. ¿Sí le comprendieron? Sí, señor. Que los conservadores los tenían un poquito más así, ¿verdad? Pero los liberales vinieron y trataron la manera de darnos un poquito más de libertad, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener presente es que los conservadores querían tener siempre la anexión a México. ¿Qué significa eso? Que estuviéramos unidos a México, pero los liberales no aceptaban la anexión a México. Ellos querían ser países independientes, ¿verdad? La República Federal de Centroamérica, así era como era considerada anteriormente, y su capital era Guatemala. Entonces, el gobierno liberal viene y ya nos separa de México, ¿verdad? Ya nos separa y nos volvemos independientes, y poco a poco fueron cada uno de estos países centroamericanos también buscando su independencia, su desanexión a Guatemala también, porque recuérdense que como nos volvimos un país centroamericano, luego, poco a poco, ellos fueron buscando sus formas de cómo independizarse y crear su propio territorio, ¿verdad? Bueno, hasta aquí ha llegado la clase. Espero el día de hoy sí terminen su línea de tiempo y sí lo hagan de esta manera, como ya lo explicamos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría lo comprendió en este momento. Y para que... Ahorita como lo pusimos. Excelente, Emilio, muy bien. Sí queda bastante largo porque son 51 presidentes. Emilio le quedó bastante largo porque él trabajó de forma horizontal con sus letras. Quiere decir que ocupamos más espacio. Lo que nosotros ocupamos de lo alto, él ocupó de lo ancho. Por eso yo les pedía, para los que aún no lo han trabajado de esa manera, trabajarlo de esta forma para que no sea demasiado largo, ¿verdad? Pero Emilio puede guardar esos presidentes así, envolverlo y guardarlo como una ruedita o mantenerlo ahí en algún lugar, ¿verdad? Porque esto viene siendo parte de nuestra historia y si nosotros conocemos nuestra historia, ¿verdad? Nadie nos va a venir a contar cualquier cuento, creérnoslo, ¿verdad? Entonces, espero que hayan comprendido mejor nuestra clase. Cualquier duda, siempre voy a estar ahí también al pendiente de ustedes.
¿De acuerdo? Entonces, No. nuestra clase de las 10 de la mañana no la vamos a tener porque ya la trabajamos el día de